ha sido una semana muy difícil, ha sido una semana muy compleja, ha sido una semana terrible, pero ha sido una semana también donde tú te has manifestado y donde tú te has mostrado. Esta mañana, Padre, te pedimos que tomes el control de este mensaje, que sea para tu gloria, Padre. Te pido que a través del mismo muchas personas te puedan conocer a ti, Señor, en medio de una circunstancia difícil y complicada. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, quiero que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, y vamos a leer una historia que va del versículo 11 en adelante. Es la única vez que está registrado en los Evangelios esta historia. No regularmente encuentras el paralelo en los 4 Evangelios. Algunas historias se repiten en los Evangelios. No es este el caso. Esta historia solamente se inserta en el Evangelio de Lucas, así como vamos a ver después en un versículo más, el 22 de ese mismo capítulo, donde Jesús hace muchas cosas y no están registradas todas en su palabra. Sin embargo, esta historia solamente aparece en esta ocasión, en este Evangelio solamente, pero es un mensaje tan actual que al final del mismo tú vas a poder concluir igual que yo, que a menos que Dios tenga el control de todo, no podremos entender algunas circunstancias o algunas vicisitudes que ocurren en la vida. Lucas capítulo 7, versículo 11. Y quiero decirte que el Señor Jesucristo va a una ciudad que dista más o menos 20-30 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Y Él va, y cada vez que el Señor Jesús camina en la tierra, en las ciudades, en las plazas, en los caminos, en las carreteras, a las entradas, a las salidas de la ciudad, siempre va caminando con Él mucha gente. Él entra a cualquier ciudad y la gente sabe quién es Jesucristo y la gente se agolpa alrededor del Maestro y quiere aprender, quiere conocer del Maestro y quiere saber de estas enseñanzas, porque había 400 años de silencio. En el último libro del Nuevo Testamento, cuando aparece el mensaje del profeta Juan el Bautista, hay 400 años de silencio, en donde Dios enmudeció, en donde no existía palabra de Dios, y en donde el hombre se fue degradando poco a poco, al grado que cuando viene Juan el Bautista y empieza a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos, la gente dice, es un profeta, ha llegado un profeta. Entonces Dios nos quiere decir algo, porque a lo largo del Antiguo Testamento Dios estuvo hablando a través de profetas, pero cuando Dios guardaba silencio, no había profeta en su pueblo. Así que habían pasado ya 400 años, había pasado ya 3, 4, 5 generaciones de no escuchar la palabra de Dios. Entonces alguien podría decir, sí, mi bisabuelo contaba algunas historias, pero ahora no sabemos dónde está Dios. Por eso cuando el Señor Jesús entra, cuando empieza a hacer su ministerio terrenal, la gente se agolpa alrededor de Él y quiere escucharlo. Así que Él dice, quiero caminar y quiero ir a una ciudad llamada Naín, que esto es lo que dice el versículo 11. Y dice así, aconteció después que Él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con Él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Entonces quiero que tú y yo vayamos viendo esta historia. El Señor va caminando y estoy casi seguro que la gente venía alrededor de Él y eran preguntas tras preguntas, tras preguntas, tras preguntas, y el Señor Jesucristo contestaba y contestaba y contestaba, ministraba y ministraba, y la gente alrededor de Él, y los discípulos cuidando, llevando pues comida, alimentos, agua, porque pues las travesías eran a pie. Entonces la gente iba caminando y alrededor de Él una gran multitud, y quiero pensar un poco. El Señor Jesucristo va ministrando y la gente está siendo ministrada, está escuchando la palabra de Dios y está sintiéndose contenta, está sintiéndose feliz, está sintiéndose ministrada. Esas vidas vacías están recibiendo el alimento necesario para poder vivir espiritualmente hablando. Sin embargo, quiero decirte algo.
que esto pareciera muy bien y es como nuestra vida. Tú y yo venimos a la iglesia, venimos caminando, venimos al trabajo, regresamos a casa, nuestros hijos van a la escuela. Todo pareciera que va marchando de la manera normal, usual, tranquila, cotidiana, como todo el tiempo. De repente tu esposa te habla, los niños ya llegaron, hubo este problema en la escuela, se resolvió, en el trabajo tú llegas en la noche y le cuentas a tu esposa cómo te fue, y es algo cotidiano. Así como el Señor Jesús que va caminando junto a una multitud. Sin embargo, a veces en la noche suena el teléfono y las circunstancias de nuestra vida pueden cambiar. Una simple llamada de teléfono y tu vida cambia. Una simple mueca de un doctor enfrente de ti al revisar tus estudios podría hacer que las circunstancias cambien tu vida. Lo que esta semana tú y yo como sociedad vivimos en todo nuestro país, cada quien estaba el día martes, nos levantamos y cada quien hizo sus actividades normales, los que se quedaron en casa, los que iban a la escuela, los que fuimos al trabajo, los que salimos de viaje, y todo transcurría de la manera más normal, ¿no es cierto? Pero a la 1 de la tarde la vida cambió. Y la vida cambió para muchísimas personas, porque a veces la calamidad toca las puertas de nuestro corazón. A veces las circunstancias nos cambian 180 grados. A veces una llamada de teléfono, como les digo, a veces un mensaje del doctor, urge que se comunique al consultorio, el doctor quiere hablar con usted. Una llamada de tu casa, sabes que hay problemas, sabes que la situación puede cambiarse. ¿Y qué pasa cuando después de un terremoto, los par de terremotos que vivimos con la separación de segundos entre uno y otro, hicieron posible que muchísimas personas se quedaran sin nada? Que hoy por hoy hayan amanecido sin qué comer, sin trabajo, sin qué darle a sus hijos, sin dónde proteger a sus hijos, porque en la intemperie no hay otro lugar más que la intemperie, porque la casa está a punto de colapsarse, sino es que ya se cayó. ¿Nunca te has preguntado qué hacer? ¿Qué se hace cuando la calamidad toca nuestras puertas? La segunda pregunta importante en esta mañana es: ¿estás preparado para cuando la calamidad pueda venir a tocar a tu vida? ¿Qué vas a hacer? Así se llama el mensaje breve de esta mañana: cuando la calamidad toca. Y déjame decirte una cosa: la calamidad necesariamente debe llegar a tocar en nuestras vidas. Y la reacción ante ella es lo que pudiera demarcar un poco y delimitar nuestra vida en adelante. Mucha gente en este momento está reclamándole a Dios y seguramente están diciendo: hace 8 días tenía a mis hijos conmigo y podía verlos jugar y podía verlos saltar y estar felices, y a mi alrededor tenerlos. Hoy no los tengo ya. Tal vez la gente pueda estar reclamándole a Dios. Tal vez la gente puede estar reclamándolo: ¿por qué mi esposo no aparece? ¿Por qué mi esposa no aparece? ¿Por qué mi familia no está? ¿Cómo es posible que la vida pueda cambiar de un momento a otro? Porque a veces la calamidad viene y tu casa sucumbe. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué ocurre esto? Cuando tú te hagas estas preguntas, también podrás preguntarte: ¿qué dice Dios de todo esto? ¿Por qué a veces la tragedia acompaña a nuestras vidas? Hubo una mujer que estaba experimentando justamente esto, una gran tragedia en su propia vida. En esta historia tú y yo vamos a ver a una mujer. Vamos a seguir leyendo, por favor. Y dice el versículo 12: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, un hijo único de su madre, la cual era viuda. Nota eso, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Dice las circunstancias que el Señor Jesús, mientras Él venía en el camino de la vida, en el camino del gozo, en el camino del compartir el Evangelio, de las buenas nuevas, el ministrar, y la gente venía feliz, contenta, venía el Maestro, ¿no es cierto?
Venía Dios mismo aquí y Él con su sola presencia iluminaba el corazón de las personas. Por eso dice que iba una multitud muy grande con Él. ¿Pero qué crees? A las puertas de la ciudad de Naín también venía enfrente de Él otra multitud. Pero esta multitud era completamente diferente. No sé si ya lo empezaste a percibir. Este nuevo grupo, esta nueva multitud viene, pero viene en torno a la tragedia, viene en torno al dolor, viene en torno al sufrimiento, viene en torno al golpe que ha recibido una mujer por segunda vez. Me es curioso leer que dice la palabra de Dios, la cual dice era viuda. Es decir, a la señora ya le había llovido en su milpita una vez. A la señora, ella ya había caminado por este camino de la muerte, por este camino de la tragedia, por este camino del dolor. Ella ya había llevado a sepultar a su esposo. Y lo único que le quedaba era su hijo. Y ahora, por segunda vez, vuelve a caminar en ese camino del dolor y de la tragedia. Pero ahora para llevar a lo único que le quedaba, que era su hijo. Quiero decirte que en los tiempos bíblicos, una mujer que no tuviera marido era una mujer con una tragedia muy fuerte. Solamente tenía dos cosas que poder hacer la señora. Podía estar en las afueras de la orilla, en los caminos pidiendo limosna o prostituyéndose. Porque era una mujer que además, socialmente, culturalmente, era una mujer de segunda clase. Y ellas no tenían acceso. Por eso las iglesias ofrendaban y los diezmos de las ofrendas se usaban para la manutención de las viudas. Las viudas eran mujeres de segunda clase. Esta mujer era viuda, pero ahora dice que va a llevar a enterrar a su propio hijo. Es decir, lo poco que tenía la señora le había sido quitado en ese momento. Y eso era doble tragedia, porque entonces, a menos que su hijo la mantuviera, ella estaba conminada a vivir de estas dos formas, solamente. Quizá ella tenía sus esperanzas puestas en su hijo, pero cuando su hijo muere, ahora sí la tragedia es completa. Ahora sí la tarde termina de llegar a la vida de esta viuda y dice, ahora no hay nada que hacer. Quiero pensar en muchas personas esta semana que están diciendo lo mismo. No hay nada que hacer. No tengo esposa, no tengo hijos, no tengo a nadie ya. ¿Por qué más vivir? ¿Cómo se puede seguir viviendo teniendo esta tragedia alrededor de uno? A veces uno con esfuerzo, con mucho sacrificio, construye su casa, construye un pequeño patrimonio para que en solo 40 segundos este caiga y se destruya. ¿Y Dios qué piensa de todo eso? ¿Qué piensa Dios de un papá que está esperando recibir el cuerpo de su hijo? Que no esperaba recibirlo, que él esperaba recibirlo a las puertas de su escuela, saliendo con su mochila. Pero ahora lo único que recibe es un cuerpo. Eso es una tragedia. Esta viuda de Naín, hermanos, somos tú y yo. Esta viuda de Naín nos representa a nosotros. ¿Qué pasa cuando la calamidad toca tu vida? ¿Será que Dios no sabe de esto? ¿Será que Dios ignora el dolor de las personas? ¿Por qué lo permite Dios? Así que viene una multitud con ella, y esta multitud viene llorando, esta multitud viene de luto, esta multitud viene acongojada, esta multitud viene alrededor de una mujer. No tenían otra cosa que hacer con esta mujer más que acompañarla en un dolor. Así que venían con ella y seguramente venían llorando, sufriendo. Y de pronto se enfrentan ante otra multitud, pero esta multitud es completamente distinta. Esta multitud viene alegre, viene feliz. Es una paradoja encontrar el camino de la muerte con el camino de la vida. Es que enfrente la tristeza y el dolor con el gozo, la paz, la alegría. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar en adelante? ¿Se seguirán cada quien por su camino? El Señor Jesús rodeará a estas personas y evitará, porque a lo mejor le hacen mosca a este evento espiritual bonito, agradable, que Él viene. ¿O qué hace Dios? ¿Qué hace Jesús?
Vamos a seguir leyendo. Vienen dos caminos, vienen dos multitudes. Y dice así: había con ella mucha gente de la ciudad, versículo 13. Y cuando el Señor la vio, fíjate qué interesante es esto. Dice, cuando el Señor la vio. ¿Te imaginas la capacidad del Señor Jesucristo que viene caminando y seguramente al que le viene preguntando, Señor, ¿cuándo hiciste el universo? Oye, ¿y el planeta este cómo es? Oye, Señor, ¿y los cometas? Oye, ¿cuántas estrellas? Oye, Señor, ¿y a poco de verdad sabes cuántos pajaritos hay? ¿Y a poco conoces la cantidad de cabellos que tengo en mi cabeza? Porque eso dice su palabra. Entonces la gente, no sé cuántas preguntas le vienen diciendo, oye Señor, ¿cómo es que, dónde estabas tú cuando estaba Adán y Eva en el huerto? ¿Cómo era el árbol del bien? No sé qué tantas preguntas le podían hacer a la multitud. O Señor, no sé qué voy a hacer con mi hijo que está metido en drogas. Yo no sé qué preguntas le hacían al Señor Jesús. Lo que yo sí sé es que Él venía ministrando. Pero yo sí sé algo más. Yo sí sé, y tú y yo podemos ver, que cuando Él enfrenta a la multitud de la tragedia, Él identifica a alguien. ¿Te das cuenta? Él dice, cuando Él la vio. Toda la gente venía triste, pero había una en especial. Quiero decirte algo. Las cosas delante de Dios nunca suceden por casualidad. Las cosas con Dios siempre suceden por un propósito. Así como el que tú estuvieras esta mañana aquí sentado es por un propósito y es por un plan de Dios. No es una casualidad que te hayan invitado a esta reunión. Hoy Dios quería decirte algo especial. Así que el Señor la vio, pero no solamente la ve. ¿Qué dice? Y se compadeció de ella. ¿Sabes qué significa eso? Y se compadeció de ella. Su dolor fue el dolor de Jesús. Su tristeza fue la tristeza de Jesús. Su tragedia fue la tragedia de Jesús en ese momento. La pregunta es, ¿crees que haya sido coincidencia que estos dos grupos se hayan encontrado? De ninguna manera. El Señor Jesús sabía que había alguien que ese día necesitaba una palabra. Así que el Señor Jesús, cuando ve el cortejo fúnebre, se acerca y la ve y se compadece. Tú podrás preguntar, ¿cuántas viudas hay en este momento en nuestro México? Aquí en nuestro Cuernavaca hay muchas. Tal vez son hombres, tal vez son mujeres, tal vez son jóvenes, tal vez son adultos mayores. Cada uno trae una tragedia. Pero Dios ve a cada uno de nosotros en nuestras tragedias, hermanos. No hay una tragedia que no esté a los ojos de Dios. No hay una tragedia tuya que pueda escapar al control de Dios. Hoy, ¿cómo estás? Hoy, ¿qué dilema traes? Hoy, ¿qué incertidumbre tiene tu corazón? Hoy, ¿sabes de dónde vienes? ¿Sabes qué haces aquí? ¿Y sabes a dónde vas? Si hoy tienes alguna confusión en tu vida, hoy Jesús está aquí. Y te está viendo como a la viuda de Naín. Y ha venido para hablarte a tu corazón. Para compadecerse de ti y de mí. No importa qué tan grande tragedia tengamos. No importa si has perdido a tu familia. No importa si no los encuentras. No importa si tu patrimonio se ha derrumbado. No importa si te has quedado sin trabajo porque la fábrica donde trabajabas se acaba de caer. No importa. Dios no ignora las tragedias. Y esta mujer, en su agenda espiritual de Dios, en su agenda celestial, se acercó, se compadece de ella. Y fíjate lo que dice. Esto es muy importante. Dice así: cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo. Es decir, Dios habla en medio de las tragedias, por supuesto. Dios nos tiene que decir algo cuando las circunstancias son difíciles, por supuesto. ¿Y qué le dijo? ¿Qué necesitaba saber esta mujer? Necesitaba saber que no debería de estar llorando. Señor, ¿cómo no voy a llorar si no tengo en dónde
hacer dormir a mi familia esta noche? Si no tengo que comer. Gracias a Dios estamos enterados de que hay mucha ayuda y de que hay mucha gente, pero no es tan... falta mucho más. Hay mucha ayuda. Y gracias a Dios que hay muchos países que se han volcado alrededor de México y nos han mandado cuadrillas, brigadistas de rescatistas y alimentos y víveres y dinero y especie y todo para poder ayudar a paliatar un poco el dolor de las personas. Nosotros tuvimos la oportunidad de llevar café y pan, pero el dolor es el dolor, la necesidad es la necesidad. Pero Jesús no ignora esto y le dice a la mujer: no llores. ¿Te imaginas de tener un cortejo fúnebre? La gente volteaba y decía: ¡oh, llora! Y el Señor Jesús se acerca y le dice: deténganse, mujer, ven. Yo no sé si la tomó, si la abrazó, si enjugó sus lágrimas. Como cuando tú ves a alguien que ha sufrido una tragedia, tú no te acercas, no llegas y le dices: no te preocupes, aquí estoy. ¿Cuán necesario, cuán importante, cuán fundamental es un abrazo, un toque humano, un alguien que se compadece de ti y de mí? ¿Cuán importante y cuán necesario es? Esta mujer lo pedía a gritos. Esta mujer decía: no hay nada que hacer más en la vida, no hay más para dónde hacerse. Todo está perdido. Todo está perdido. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos podido decir eso? Todo está perdido. No hay nada más. Pero si tú dices esta mañana: todo está perdido y no hay nada que hacer, yo te puedo decir algo. Sí hay algo que hacer. Escuchar la voz de Dios. Oír lo que Él dice en su palabra. Así que Jesús le dice a esta mujer: no llores. Versículo 14. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Nota esto, porque dice: acercándose al féretro, lo tocó y dijo. Pero fíjate que, aun cuando identificó a la señora, yo no sé si la abrazó e iban caminando, porque el cortejo seguía caminando. Así que dijo: deténganse. Tal vez los hombres que llevaban a este hijo de la señora seguramente se detuvieron y dijeron: por favor, déjanos terminar nuestro cortejo. No aumentes más este dolor. Recuerdas que ahora es una recomendación de las personas que los servicios fúnebres sean breves para evitar un poco el dolor de las personas dolientes. Y se aconseja mucho eso, que los servicios sean cortos, precisamente para que el dolor no se extendiera. Quizá estas personas decían: está bien, maestro, qué bueno que la compadeces, pero déjanos terminar su dolor. Y Jesús dice: deténganlos. Así que lo detiene, toca el féretro el maestro y le dijo, ¿ya notaste esa frase? Y le dijo. Y cuando yo me pregunto, ¿qué dice el Señor en estos momentos? ¿Será que Dios tiene una palabra para ti, para mí, para todas aquellas personas que esta semana tuvieron una tragedia muy fuerte? Sí, sí hay una palabra. ¿Cuál es esa palabra? He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En medio de la tragedia, Señor, en medio de la tragedia, en medio del dolor, en medio del dolor, en medio de la muerte, en medio de la muerte. En medio, Señor, en medio. Porque cuando Jesús habla, hay un cambio. Porque cuando Jesús habla, cuando Dios habla, las cosas suceden. Así que un día Dios habló y el mar se detuvo. Y el mar se abrió y el pueblo pudo caminar. Así que un día Dios habló y al séptimo día, al tocar las trompetas, los muros de Jericó cayeron. Así que cuando Dios habló, el sol se detuvo en Gabaón. La luna en Ajalón. Porque cuando Dios habla, suceden cosas, hermanos. Cuando Dios habla, las manos de las personas se vuelven a mover. Cuando Jesús habla, la ceguera de los ojos termina y la gente vuelve a ver. Porque cuando Jesús habla, la gente vuelve a vivir.
La gente resucita, porque cuando Jesús habla, las cosas suceden. Y suceden milagrosamente. Todo esto es porque cuando Jesús habla, las cosas suceden. ¿Qué pues qué dijo el Señor Jesús? Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Versículo 15. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Entonces, la muerte se aleja y viene la vida. Así un día, después de 3 días de haber llorado por su hermano, Jesús les dice: Lázaro no ha muerto. Él está vivo. Y le dice: Lázaro, ven y sal. Y dicen los estudiosos alrededor de este pasaje de Juan, que si Jesús hubiese dicho: sal, sin decir el nombre de San Lázaro, todos hubiesen resucitado. Porque cuando Jesús habla, suceden milagros. Así que le dijo: joven, levántate. Imagínate la cara de estupefacción de la mamá, de los amigos, del dolor y de la multitud que acompañaba al Señor Jesús. Estas dos multitudes que se volvieron una sola, escuchando la voz de Jesús diciendo: levántate, joven. Y el joven levantándose, imagínate el rostro de la mamá. Pasó del dolor al gozo, pasó de la tristeza a la alegría. Y al ver a su hijo y ver cómo esos pensamientos caídos, destruidos, derribados, esas expectativas que habían huido como la noche al día, ese dolor que estaba ahora presente, ahora había huido. ¿Por qué? Porque Dios habló. La pregunta es: cuando Dios habla, ¿tú estás listo para escucharlo? ¿O necesitas de una tragedia para poder estar listo para escuchar la voz de Dios? ¿Cuál es la idea? Jesús levanta a este muchacho y lo entrega a su madre. En medio del dolor, ¿puede Dios darle una respuesta a un corazón que sufre? Sí. ¿Pero qué va a hacer Dios? No sé qué va a hacer en la tragedia de muchas personas. Lo único que sé es que Él puede dar alegría, paz y gozo en medio de la tribulación. Quizá no restaure una casa, o quizás sí. Quizá no devuelva una casa, quizá no devuelva un hijo, pero sí una paz, sí un gozo en medio de la tribulación, en medio de la tragedia. Eso puede ser que Dios te haga. Tal vez alrededor de ti hay personas que están sufriendo. Tal vez este mensaje puedas tú tomarlo y compartirlo a otros, porque lo estamos grabando. Y la idea es que tú puedas tomar este mensaje y dárselo a quien tú sabes que está sufriendo. Tal vez tú me puedas preguntar: ¿pero cómo habrá? ¿Cómo voy a ir? Súbelo a tu muro de Facebook. Publícalo en tu muro. Y la gente alrededor lo va a poder escuchar. Y si alguien necesita una palabra de aliento, puede ser este el medio para que estas personas puedan conocer a Dios a través de ti. Por eso es muy importante esta mañana para ti y para mí este mensaje. Porque hay muchas viudas de Naín este día en México. Y no solamente en México, en Puerto Rico también. Muchas personas en las últimas 2 o 3 semanas perdieron todo también. Perdieron animales, perdieron casas sumergidas en agua. Muchas tragedias nos han acompañado. De ayer para hoy, si hay 5 o 6 sismos que han ocurrido en algunos lugares, en Chile, en Salvador, en México, en Oaxaca, en Chiapas, con epicentros, y han sido de entre 4 y 6 de magnitud, pues han sido pocos, hermanos. Es decir, nuestro mundo se está tambaleando, nuestro mundo se está resquebrajando, y la tragedia de otros puede ser la nuestra también. La pregunta es: ¿estamos preparados para cuando la calamidad llegue? ¿Estás preparado para cuando las cosas pudieran cambiar en tu vida? O tal vez hoy es necesario venir como la viuda de Naín y que Jesús pueda hablar contigo.
Si este es el caso, tal vez tú no conoces ni a Dios siquiera, pero tal vez esta mañana tú entiendes que Dios te ama, que tiene un propósito para ti. Dios dice, el hombre está separado de mí por causa del pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Hay tres clases de muerte: muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Si alguien no tiene a Jesucristo en su corazón, estará muerto eternamente. Pero esa no es la voluntad de Dios. Romanos 5 dice que Dios mostró su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que Dios mostró su amor para contigo en la cruz del Calvario hace 2000 años. Y esta tragedia que pudiera estar alrededor de ti, pudiera ser una tragedia que se convierta en una bendición. Lo único que tienes que hacer es reconocer delante de Dios el regalo más grande que hizo por ti Dios en la cruz del Calvario. Venir y arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón a Él, y Él te va a santificar, te va a apartar, te va a justificar, te va a dar un sello que es el Espíritu Santo, te va a dar una nueva vida. Así como le dio un nuevo brío a la vida de esta mujer, así como esta mujer que lo tenía todo perdido, tal vez tú lo tengas perdido hoy, tal vez todo esté perdido delante de ti, pero hoy Dios te está diciendo a ti, hay una esperanza. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta donde tú por mi entrada hallará pastos verdes. Yo soy. La semana pasada estudiamos el yo soy. Es el Dios eterno que ha existido, que existe y que existirá siempre. La gran pregunta es, ¿cuántas viudas de Naín conoces? ¿Cuántos hombres jóvenes que conozcas, que sabes que son como la viuda de Naín, que lo tienen perdido todo? ¿No te gustaría acercarles un mensaje a ellos de salvación? Si tú eres como esa viuda de Naín, ¿no te gustaría esta mañana venir, doblar tu rodilla y entregarle tu vida a Jesús? Eres muy importante, eres muy valioso, así como esta mujer. La multitud no fue suficiente. La multitud de los dos lados no era suficiente. Cada uno de ellos fue importante para Jesús, porque el mensaje para la mujer era el mensaje para todos los que estaban alrededor. Cuando sucede este milagro, ve lo que dice el versículo 15. Entonces se incorporó y comenzó a hablar y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Ve el versículo 22, por favor. Y dice, respondiendo Jesús les dijo, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Dice, los muertos resucitan. Están registrados en la Escritura 3 casos de personas que resucitan, pero la Biblia aquí habla de una pluralidad de muchos. Entonces, muchos muertos resucitaron, que no están escritos aquí. Por alguna razón, Dios nos dejó a la viuda de Naín escrito. La historia de la mujer está escrita por alguna razón. Por alguna razón, Dios nos manda este mensaje esta mañana. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos y allí en la intimidad de nuestros corazones, allí en el silencio de tu corazón, Dios y yo, ahí donde tú estás, tal vez necesitas hoy una palabra como la viuda de Naín. Tal vez eres la viuda de Naín. Tal vez tienes un dolor que está atravesando y taladrando tu corazón y no sabes qué hacer con él. Ven a la cruz. Ven a la cruz. Ven a hacer una paz con Dios. Dios te ha estado buscando. No esperes a que haya una tragedia mayor para hacer una paz con Dios. No vienes a una religión, no vienes a una secta, vienes a una relación con Cristo.
Vienes a una nueva relación con Dios, a hacer una paz con Él a través del sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. A eso vienes. Por eso yo te pido a ti que esta mañana hables con Dios. Y si hay una necesidad fuerte en tu corazón de entregarle tu vida, no te sigas resistiendo. Hoy ven a Cristo. Hoy ven a decirle: Señor, te necesito. Sé que me amas. Estoy separado de ti por causa del pecado. Ven a mí. Si estas son palabras que están en tu corazón y tienes la necesidad de decírselas a Dios, repítelas conmigo. Dile a Dios de esta manera. Dile así: oh Dios mío, esta mañana sé que te necesito. Esta mañana sé, Padre, que tú me estás buscando. Y no era una casualidad que hoy estuviese aquí en este lugar. Hoy, Padre, sé que tú me amas. Mis pecados me han separado de ti. Te pido perdón. Me arrepiento de cada uno de ellos. Te entrego mi vida. Hoy te recibo a ti en mi corazón, Señor. Hoy te abro la puerta de mi corazón. Hoy te pido a ti que me des una nueva perspectiva de la vida, que me des un sentido y propósito para mi vida. Hoy quiero que de aquí en adelante tú seas mi Señor y mi Salvador. Deposito mi confianza en ti, agradeciéndote tu gran favor para conmigo al haberme traído a tu cruz. Gracias, Padre. Desde ahora en adelante te puedo llamar Padre. No sé mucho de tu palabra, pero te pido que me ayudes a entender y a conocerte más. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.